El animal que nos mira, una reflexión sobre ser y seguir. Apertura, el espejo de la mirada animal. Hay instantes de una quietud profunda, casi universal, en los que el tiempo parece suspenderse. Ocurre a veces en el silencio compartido con un animal, cuando las palabras sobran y solo queda la presencia mutua. En ese espacio, despojado de todo artificio, una mirada se cruza con la nuestra. Y en esa devolución silenciosa, algo fundamental se agrieta. Es un momento que nos invita a detenernos, a pensar más allá de lo habitual. Nos obliga a formular preguntas que solemos evitar. ¿Qué sucede realmente en nosotros cuando un animal, en silencio, nos devuelve la mirada? ¿Y si toda la historia de lo que llamamos ser humano se hubiera construido, precisamente, sobre el olvido o el silenciamiento de esa mirada? Estas no son preguntas sencillas, y sus respuestas no son inmediatas. Para explorarlas, emprenderemos un viaje a través del pensamiento de un filósofo que se atrevió a mirar de vuelta, a dejarse interpelar por esa alteridad radical. Sigamos, pues, las huellas que nos dejó Jacques Derrida. Resumen ejecutivo. La obra de Jacques Derrida, El animal que luego estoy siguiendo, constituye una profunda deconstrucción de la tradición filosófica occidental, desde Aristóteles hasta Lacan, por su tratamiento monolítico y violento hacia los seres vivos no humanos. La crítica fundamental se dirige contra el uso del concepto singular el animal, un término que agrupa de manera indiferenciada a una vasta multiplicidad de seres, estableciendo una frontera única y abisal con el hombre. Derrida propone un giro en el cuestionamiento filosófico, desplazando el foco de la capacidad de razonar o hablar, logos, hacia la pregunta formulada por Jeremy Bentham: ¿pueden sufrir? Esta pregunta resitúa la problemática en el terreno de la pasividad, la vulnerabilidad y la compasión, socavando los cimientos del logocentrismo que ha justificado históricamente la dominación humana. La obra se articula a través de una escena autobiográfica central, la experiencia de Derrida al ser visto desnudo por su gata. Este evento cataliza una reflexión sobre la desnudez, la vergüenza, la mirada del otro absoluto y la porosidad de las fronteras entre lo humano y lo animal. A partir de esta escena, Derrida desarrolla tesis sobre la transformación histórica sin precedentes en la relación con los animales, impulsada por la violencia industrial y tecnológica de los últimos 2 siglos. Finalmente, el texto analiza como figuras clave como Descartes, Kant, Heidegger, Levinas y Lacan, a pesar de sus diferencias, perpetúan una axiomática que niega al animal la capacidad de responder, distinguiéndola de la mera reacción, de fingir el fingimiento o de borrar sus huellas, consolidando así un humanismo que se define sacrificialmente en oposición a la animalidad. El vértigo de la desnudez, Derrida ante su gato. Para Derrida, la filosofía no puede nacer en la pura abstracción. Debe comenzar en la carne, en el instante que nos desarma. Y para él, ese instante fue un encuentro, en apariencia trivial, que sin embargo hizo temblar los cimientos de su ser, una escena fundacional que rompe con la tradición de un pensamiento sin cuerpo y sin contingencias. En su obra póstuma, El animal que luego estoy siguiendo, Derrida narra un encuentro que lo desarma por completo. Al salir del baño, desnudo, se encuentra con la mirada de su pequeña gata. Lo que siente en ese instante no es un simple pudor, sino una vergüenza de un orden distinto, una vergüenza de tener vergüenza. Esta sensación no nace de la desnudez en sí, sino del hecho de ser visto por el otro absoluto, un animal. La vergüenza surge del colapso de la certeza humana, de esa soberanía que debería hacernos inmunes a sentir pudor ante un animal. En esa mirada, el hombre, despojado de sus ropajes y de su lenguaje, es visto como un animal más, expuesto en su vulnerabilidad. Esta escena es la clave para desentrañar el juego de palabras del título original, El animal que Don J. Suis. El verbo francés suis es homófono y homógrafo, significa tanto soy como sigo. Derrida nos revela así que la identidad humana, el ser del yo soy, no es una esencia fija. Por el contrario, es una consecuencia de un acto anterior, el de seguir al animal. El hombre se ha definido a sí mismo siguiendo al animal, para cazarlo, domesticarlo, estudiarlo, sobre todo, para establecer la frontera que lo separa de él. El acto mismo de seguir al animal para nombrarlo es lo que crea la ilusión de un ser humano estable y soberano. Y para construir esta frontera, la filosofía ha recurrido a un acto de violencia conceptual, un verdadero crimen contra los animales, el uso de la palabra el animal. Este término singular y general es una ficción que borra las diferencias abismales que existen entre la inmensa multiplicidad de seres vivos no humanos, entre un protozoario y un chimpancé,
entre un erizo y un águila. Al agrupar a todos bajo esta única categoría, se crea un enemigo homogéneo contra el cual definir, por oposición, a el hombre. Esta palabra inicia una verdadera guerra de especies. Es el gesto que niega al otro la posibilidad de responder, de tener un lenguaje propio, y prepara el terreno para la larga historia filosófica de su sometimiento. La herida del nombre, lenguaje, poesía y patos. La tradición filosófica occidental, de manera casi unánime, ha edificado la torre de la superioridad humana sobre una supuesta carencia animal. Desde Descartes, que veía a los animales como meros autómatas, hasta Lacan, que les negaba el acceso a lo simbólico, el argumento central es el mismo: el animal no tiene lenguaje, no responde, solo reacciona. Se le concibe como una máquina de instintos, un ser de estímulos programados, incapaz de la reflexión que caracterizaría la respuesta humana. Ante este consenso milenario, Derrida lanza una tesis provocadora: el pensamiento del animal, si lo hay, depende de la poesía. ¿Qué significa esto? Significa que el lenguaje filosófico, con su afán de definir y conceptualizar, es precisamente el que mata al ser vivo al nombrarlo. La poesía, en cambio, opera de otra manera. Trabaja con la materialidad de las palabras, con su ambigüedad y sonoridad. Como el erizo, ese animal cubierto de púas, imposible de asir con las manos que Derrida elige como emblema, la poesía se resiste a la captura conceptual y abre un espacio para un pensamiento otro, que no domina a su objeto, sino que se deja afectar por él. Este dejarse afectar nos lleva a dos experiencias fundamentales, compartidas por todos los seres vivos, que son anteriores a cualquier lenguaje: ver y tocar. Tocar, tache en francés, tache significa tanto el contacto físico como conmover. Tocar, nos enseña Derrida, es una experiencia de vulnerabilidad mutua. Quien toca es, a su vez, tocado. En esta frontera porosa, las distinciones conceptuales entre sujeto y objeto, agente y paciente, e incluso humano y animal, pierden toda relevancia. Ver, rigarde del mismo modo, el verbo rigarde significa mirar y también concernir. La mirada del animal no es pasiva. Cuando nos mira, nos concierne. En francés, la expresión «ça me regarde» captura esta dualidad: eso me mira y eso me concierne. Esta interpelación, esta sensibilidad compartida que se revela en el ver y el tocar, es precisamente lo que abre la puerta al patos, la capacidad de sentir con el otro, la piedad, el sufrimiento compartido. Para Derrida, esta es una compasión fundamental que, si se la tomase en serio, debería cambiar hasta los cimientos de la problemática filosófica del animal. Este patos se convierte así en el suelo afectivo sobre el cual puede construirse una nueva ética. Al reconocer esta unión que precede al lenguaje, nos vemos forzados a repensar nuestra forma de habitar un mundo que nunca ha sido exclusivamente nuestro. De la soberanía a la hospitalidad, hacia una nueva convivencia. La historia de la relación humana con los demás animales ha sido, predominantemente, una historia de soberanía. Se ha basado en el paradigma de Boir, pouvoir, savoir, avoir, ver, poder, saber, poseer. Una imagen poderosa ilustra este dominio, la de Luis XIV asistiendo en 1681 a la disección pública de un elefante en Versalles. El soberano observa cómo la ciencia desvela los secretos del cuerpo de la bestia, convirtiendo al ser vivo en un objeto de conocimiento y, por tanto, de poder. Pensemos en la domesticación, quizás la forma más sutil y extendida de esta soberanía. ¿Es realmente, como solemos pensar, un acto de benevolencia, o es más bien una forma de apropiación? Al familiarizar al animal, se reduce su radical extrañeza y se le integra en la economía de lo mismo, de lo propio, de lo controlable. Se le da un lugar en nuestra casa, domus, pero siempre bajo nuestras reglas. Frente a este modelo de dominio, Derrida propone una ética radicalmente distinta, fundamentada en una hospitalidad incondicional, con el animal. Esta hospitalidad no busca asimilar al otro ni convertir al extraño en familiar. Al contrario, consiste en acoger al animal en su absoluta alteridad, en respetar su diferencia sin intentar reducirla a nuestras categorías humanas. Desde esta perspectiva, incluso las bienintencionadas propuestas de una declaración de los derechos del animal resultan problemáticas. Derrida encuentra paradójico que estos discursos intenten fundar los derechos del animal sobre la misma filosofía de los derechos del hombre, cartesiana o kantiana, que, originalmente, construyó la soberanía del sujeto humano y justificó el sometimiento del animal.
Es una contradicción profunda intentar liberar al otro con las mismas herramientas conceptuales que lo encadenaron. El camino que se abre, entonces, no es el de un poder que otorga derechos, sino el de una responsabilidad infinita que responde a la mirada del otro. El giro de Bentham, de la razón al sufrimiento. Derrida retoma y eleva la pregunta de Jeremy Bentham como el punto de inflexión decisivo para repensar la cuestión animal. La pregunta tradicional era si los animales pueden razonar o hablar. Bentham la desplaza radicalmente. La cuestión no es, ¿pueden estos razonar? ¿Pueden hablar? Dice Bentham. Sino, ¿pueden sufrir? Este cambio es fundamental porque desplaza el foco del logos a la pasividad. Ya no se trata de un poder o una facultad, poder hablar, poder razonar, sino de una pasibilidad, una pasión, un no poder. E introduce la vulnerabilidad, preguntar puede no poder. Esto abre el pensamiento a la finitud compartida, a la mortalidad y a la experiencia de la compasión. Se basa en lo innegable. Nadie puede negar seriamente el sufrimiento, el miedo o el pánico en ciertos animales. Esta experiencia precede a la duda cartesiana y no requiere la misma clase de prueba. Para Derrida, esta pregunta cambia los cimientos de la problemática filosófica, abriendo una guerra a propósito de la piedad entre quienes perpetúan la violencia contra el animal y quienes apelan al testimonio de esta compasión. Síntesis y respuestas a la mirada. Hemos recorrido un camino sinuoso, guiados por la incomodidad de una mirada. Partimos de la experiencia de un filósofo desnudo ante su gata, un momento que hizo temblar la certeza de su identidad. Vimos cómo esa experiencia se convertía en una deconstrucción de la tradición filosófica, la crítica a la palabra el animal como un crimen conceptual, la denuncia de un lenguaje que mata al nombrar y la reivindicación de la poesía como un pensamiento otro. Descubrimos que, más allá del lenguaje, nos une un patos común, revelado en el tocar y en el ser mirados. Finalmente, hemos contrapuesto la historia de la soberanía con la propuesta de una hospitalidad radical. Es hora, entonces, de volver a las preguntas que iniciaron esta reflexión y, con las herramientas que hemos recogido, intentar una respuesta. Respondiendo a la mirada. Después de este recorrido, ¿qué podemos decir a esa primera pregunta? ¿Qué sucede realmente en nosotros cuando un animal, en silencio, nos devuelve la mirada? Lo que sucede es una interrupción. La soberanía del yo humano, que se concibe como el único que mira y nombra, queda suspendida. Por un instante, dejamos de ser el sujeto que observa y nos convertimos en un objeto observado. Nos experimentamos en nuestra vulnerabilidad desnuda, la misma que compartimos con todos los seres vivos. Esa mirada nos recuerda que no somos una esencia pura y separada, sino un cuerpo mortal, un animal entre otros. Nos enfrenta al otro absoluto y, en ese espejo sin palabras, la pregunta ¿quién soy? Se abre de una forma vertiginosa e ineludible. ¿Y a la segunda? ¿Y si toda la historia de lo que llamamos ser humano se hubiera construido, precisamente, sobre el olvido o el silenciamiento de esa mirada? Esa historia es, en efecto, la crónica de ese olvido calculado. El ser humano es la consecuencia de seguir al animal, seguirlo para cazarlo, domesticarlo, pero, fundamentalmente, para nombrarlo y, al nombrarlo como el animal, trazar la frontera que nos separa de él. Toda la autobiografía que el hombre se ha contado a sí mismo se basa en la negación de esa mirada. Aceptar esa mirada, dejarse concernir por ella, es el comienzo de la deconstrucción de esa historia. Es reconocer que nuestra identidad se ha edificado sobre un sacrificio, y que la responsabilidad ética comienza precisamente ahí. Quizás, la próxima vez que nos encontremos en el silencio compartido con otro ser vivo, no solo escuchemos, sino que nos atrevamos a soportar el peso de lo que su mirada, sin palabras, nos ha estado preguntando desde el principio de los tiempos.